Muy buenas. A ver, seguro que nos ha pasado a todos alguna vez. Nos plantan delante una tabla llena de números y parece que no dice absolutamente nada. Pues bien, hoy nos vamos a poner el sombrero de detective. La misión es transformar esos datos en bruto en una historia que de verdad se entienda, una historia clara y con sentido. Así que nada, empezamos la investigación. Y aquí la tenemos. Digamos que esta es nuestra escena del crimen, una tabla de costes operativos. A primera vista, es simplemente un muro de cifras. Números, más números, sin ningún tipo de contexto. La verdad es que así de entrada no nos cuenta nada, ¿a que no? Es un misterio que está pidiendo a gritos que lo resolvamos. Y esa es exactamente la pregunta clave la que va a guiar todo nuestro análisis, porque podemos estar seguros de que dentro de esta maraña de datos hay una narrativa, hay patrones, hay respuestas. Nuestro trabajo ahora es encontrarlas. Bueno, para arrancar la investigación vamos a tirar de la herramienta más común, la primera que casi todo el mundo utiliza, el promedio. A ver qué es lo que nos cuenta esta primera pista. La media aritmética, no tiene mucho misterio. Se suman todos los costes operativos y se divide por el número total de registros. Es una forma de buscar un único número que intente representar a todo el conjunto. Es nuestro punto de partida. Y voilà, aquí lo tenemos. El coste operativo promedio de todos nuestros datos es de aproximadamente 7.656. Esta es la primera pieza de información sólida que tenemos. Ya tenemos un ancla, un centro de gravedad para empezar a construir nuestra historia. Pero ojo, que el promedio no es el único protagonista aquí. Lo que se pone de verdad interesante es cuando lo comparamos con la mediana. La mediana es para que nos entendamos el valor que se queda justo en el medio si ordenamos todos los datos de menor a mayor. Y resulta que es un poco más baja que la media. ¿Qué nos puede estar diciendo esa pequeña diferencia? Pues aquí viene el primer giro de guión en nuestra investigación. El hecho de que sean diferentes nos da una pista importantísima. Cuando la media es más alta, como pasa aquí, significa que hay algunos costes excepcionalmente altos que están, por así decirlo, tirando del promedio hacia arriba. Nuestros datos no son perfectamente simétricos. O sea que ya no nos vale solo con saber cuál es el centro. Para entender la historia completa, tenemos que ampliar la investigación, ver el paisaje entero de los datos. Necesitamos medir cómo de dispersos están, cuál es su forma. Y para eso, empezamos por lo más básico. El coste mínimo que se ha registrado es de 3.222 y el máximo, atención, se dispara hasta 11.507. La diferencia entre los dos, lo que llamamos el rango, es de más de 8.000. Esto ya nos confirma que aquí hay una variabilidad bastante grande. Para entender mejor dónde se concentra el grueso de la acción, usamos los cuartiles. Es como si cogiéramos la lista ordenada de datos y la cortáramos en 4 trozos iguales. El rango intercuartílico, el IQR, es la distancia entre el final del primer trozo y el final del tercero. Básicamente, nos enseña dónde vive el 50% central, el corazón de nuestros datos, ignorando los valores más extremos. Y ese valor es de 3.420,5. ¿Qué nos dice esto? Pues que la mitad de los costes, el bloque central, se mueve en una franja de más de 3.400 unidades. Sigue siendo un margen bastante amplio, la verdad. Y ahora vamos con una herramienta un poco más potente, la desviación estándar. Esta medida nos dice, en promedio, a qué distancia está cada dato individual de esa media que calculamos al principio. Es un indicador clave de la consistencia o, por el contrario, de la volatilidad de los datos. Y el valor es de casi 2.211. Esto no hace más que reforzar esa idea de variabilidad que teníamos. De media, un coste operativo cualquiera se desvía del promedio general en más de 2.200 unidades. No es una cifra pequeña, desde luego. Vale, hasta ahora hemos estado viendo la foto general, pero el verdadero avance en la investigación, el momento eureka, llega cuando separamos los datos por grupos, en este caso por sucursal. Aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Y aquí lo tenemos, clarísimo. La primera imagen es muy reveladora. Este gráfico nos muestra el coste promedio de cada una de las 3 sucursales. Y a simple vista parece que la sucursal 3, con un coste medio de unos 6.374, es la más eficiente, la que mejor rinde. La sucursal 1 es, con diferencia, la más cara. Pero, a ver, ¿es todo tan sencillo? ¿Nos basta con mirar el promedio para declarar un ganador? Aquí es donde un buen detective de datos sabe que tiene que seguir tirando del hilo. El coste no lo es todo. Y esto lo cambia absolutamente todo. Este segundo gráfico muestra la desviación estándar, o sea, la volatilidad de los costes en cada sucursal. Y la historia da un vuelco de 180 grados. Resulta que la sucursal 3, la que era la más barata en promedio, es también, y con mucha diferencia, la más volátil, la más irregular. Y mientras tanto, la sucursal 1, la más cara, es la más consistente y predecible de todas. Así que el hallazgo clave, la madre del cordero, es este. La sucursal 1 tiene los costes promedio más altos, pero es la más estable. La 2 está en un término medio en ambos aspectos. Y la 3, aunque es la más barata, es también la más impredecible. Vemos que hay una relación directa, una compensación entre lo que es la eficiencia en costes y la consistencia en la operación. Es hora de ver cómo se hablan las variables entre sí. La palabra clave aquí es correlación. Básicamente nos dice si dos de nuestras variables bailan al mismo son. Es decir, cuando una sube, la otra también sube, o al revés, cuando una sube, la otra baja. Y esta tabla, que puede parecer un poco intimidante, es nuestro mapa de relaciones. Es muy fácil de leer, en serio. Si el número se acerca a 1, las variables van de la mano. Si se acerca a -1, van en direcciones opuestas. Y si está cerca de 0, pues que cada una va por su lado. Vamos a ver lo interesante. Y bingo, miren esto. Entre ventas y ganancia hay una correlación positiva. Tiene toda la lógica del mundo. A más ventas, más ganancia.
Y entre costos y ganancia, una correlación negativa. También lógico, a más costos, menos ganancia. Los números están confirmando nuestras sospechas. Pero, ¿y si la conexión no es entre dos variables, sino entre grupos? Por ejemplo, ¿importa el local donde se vende? Este gráfico parece decir que sí, ¿no? El local A se ve muy distinto a los otros dos. La pregunta es, ¿podemos fiarnos de nuestros ojos? ¿O esta diferencia es pura casualidad? Esta es la pregunta del millón en estadística. Ver una barrita más alta en un gráfico es una cosa, pero estar seguros, matemáticamente seguros, de que esa diferencia es real y no producto del azar, eso es otro nivel. Para eso, necesitamos llamar a un experto, a un juez estadístico. Y ese juez tiene un nombre: ANOVA, o análisis de varianza. Lo que hace es súper poderoso. Compara las ventas de todos los locales al mismo tiempo y nos da un veredicto final. Nos dice si las diferencias que vemos son reales o si podríamos haberlas obtenido por pura suerte. Y el juez ha hablado. El veredicto llega en forma de un numerito llamado valor P. Y en este caso es minúsculo, increíblemente pequeño. En el mundo de la estadística, un valor P así de bajo es la prueba definitiva. Es como encontrar la huella digital en la escena del crimen. El caso está cerrado. El local sí importa, y mucho. Bueno, hemos hecho todo el trabajo de campo. Visualizamos la escena, identificamos a los sospechosos, medimos la dispersión y conectamos las pistas. Ahora solo queda una cosa: poner todas las piezas del rompecabezas juntas y presentar la solución. El proceso que seguimos es una receta que no falla. Primero, visualizar, hacer un mapa. Segundo, encontrar el centro, el sospechoso habitual. Tercero, medir qué tan dispersas están las pistas. Y cuarto, lo más emocionante, conectar los puntos y probar si esas conexiones son reales. Este es el camino para hacer que los números hablen. Porque al final del día, de eso se trata. Cada hoja de cálculo, por más fría y abrumadora que parezca, tiene una historia increíble esperando ser contada. Las herramientas que vimos hoy son simplemente el lenguaje que necesitamos para poder entenderla. La verdadera pregunta no es si los datos hablan, sino si estamos listos para escuchar.